es bueno que el hombre esté solo porque estamos creados y diseñados para vivir en dependencia primero de Dios y luego en comunidad. No somos perfectos porque seguimos siendo humanos, pero anhelamos llegar a esa perfección que es Cristo Jesús. Lo que tú y yo somos hoy en día también es el resultado de una comunidad que nos precede. Primero de nuestra comunidad primaria, de la familia, de los padres, pero también de una comunidad más grande que nos ha ayudado, nos ha discipulado, nos ha acompañado. La iglesia, lo quieras o no, es el lugar en el que vas a formarte, vas a transformarte, en el que vas a tener pleitos, porque va a haber pleitos, en el que vas a tener dificultades, pero al final eso te va a ayudar a formarte. Hello, hello, hello. Hola, 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 ¿cómo está mi gente bella y hermosa? ¿Cómo estamos? Bueno, como pueden observar y ver, hoy cambiamos de set. Estamos en un nuevo spot, en un nuevo lugar, porque hoy estábamos grabando unos cursos, así que aprovechamos el set y empezamos a grabar nuestro podcast de esta semana. Pero eso no quiere decir que hayamos cambiado definitivamente. Volveremos al set habitual porque está en nuestra casa oficina y es más cómodo para todos nosotros, los pertenecientes a este podcast, sobre todo en este tiempo que se avecina. Para los que no nos pueden ver porque solo nos escucha, estamos en un nuevo lugar. Si no sabían antes, estamos en otro y ahora es diferente. Bueno, ¿qué más, Evitas? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido en estos días? ¿Cuántos seguidores nuevos? ¿Cuántas nacionalidades nuevas? ¿Cuántos comentarios te han dado esta semana acerca del podcast? Bueno, seguidores perdimos uno. ¡No! Por favor, vuelve. Íbamos 155 y ahora vamos 154. Pero bueno, no lo hacemos por los números porque en verdad, cuando tenemos las conversaciones con otras personas, nos retroalimentan que les ha servido mucho el podcast y nos decían que teníamos una persona que le gusta mucho nuestro podcast, que lo escucha todo el tiempo. Y bueno, es hermoso saber ¿Sabes? que ustedes nos están escuchando, que nos están acompañando desde sus casas. Es lindo que nuestras voces repercutan en sus mentes y corazones, pero más que nuestras voces, que el pensamiento de Cristo, que el corazón extraterrestre de Cristo empieza a formarse en ustedes y juntos podamos darnos cuenta que vamos a actuar diferente en el mundo en el que estamos. Y justamente hoy traemos un pensamiento de un corazón extraterrestre y es ¿por qué ir a la iglesia? ¿No? ¿Por qué ir a la iglesia? Esa es la temática del día de hoy en nuestro podcast número 13. ¿Por qué ir a la iglesia, Sebas? Creo que es una pregunta que muchas personas se hacen. De hecho, hay personas que han determinado que para ser cristiano no tienen que ir a la iglesia. Lo han determinado Ellos basta en mismos. sus experiencias Sí. personales, en ellos mismos. Pero en lo personal creo que es un gran, gran error no ir a la Ya. iglesia y decir que eres cristiano por una simple razón, y es que la iglesia es la esposa de Cristo. Él volverá por ella. No volverá por individuos, bueno, por individuos sí, pero vuelve por la iglesia, que es la comunidad que Él estableció, que Él preparó, que Él quiere que esté limpia y sin mancha. Y la iglesia, lo quieras o no, es el lugar en el que vas a formarte, vas a transformarte, en el que vas a tener pleitos, porque va a haber pleitos, en Claro. el que vas a tener dificultades, pero al final eso te va a ayudar a formarte. Y obviamente no todas las iglesias son perfectas. Si usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya porque la va a arruinar. Y a lo que hoy es, no somos perfectos porque seguimos siendo humanos, pero anhelamos llegar a esa perfección que es Cristo Jesús. Así que cuando una persona dice, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia, cuidado, estás en serios problemas, porque justo lo que vamos a aprender hoy es necesitamos a los demás para crecer, para formarnos y para santificarnos cada día más. Y es tremendo cómo a lo largo de toda la Biblia se muestran diferentes ejemplos de cómo las personas fueron perfeccionadas, fueron tratadas, están como en un proceso de crecimiento a través de la comunidad, a través de la iglesia misma. En el mismo Nuevo Testamento, todas las cartas, bueno, la gran mayoría están dirigidas a comunidades enteras, a cómo es esas instrucciones en la mayoría de las cartas que escribe Pablo,
para que la comunidad tenga normas, que tenga leyes, que pueda tener un temor reverente al Señor y que desde ahí, desde esa comunidad, puedan alcanzar la santificación, que esa santificación, lo hemos dicho y lo reiteramos, no es la perfección, sino es ese proceso de buscar parecernos más a Cristo y cómo la comunidad cumple un rol tan importante para parecernos más a Cristo. Y Sebas, desde el principio, desde Génesis, la palabra también nos plantea cómo no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es precioso porque, por supuesto, en ese momento hizo referencia y luego en la historia lo vemos a continuación que hizo a Eva y se hace como esta relación de matrimonio, pero también de comunidad. No es bueno que el hombre esté solo porque estamos creados y diseñados para vivir en dependencia primero de Dios y luego en comunidad. Si no estamos en comunidad y si no nos desarrollamos en comunidad, nos perdemos gran parte del desarrollo de la humanidad misma y de lo que el Señor quiere para y con nosotros. Sí, de hecho estaba pensando que una pregunta natural que podría surgir, hey, si ustedes en el podcast estaban hablando de matrimonio, de finanzas, de qué más hemos hablado, De consejos, de de red consejos, flags, de de, alertas, bueno, de varias ¿por qué cosas. ahora van a hablar de algo como la iglesia? ¿Por qué van a acercarse tanto a la Biblia hoy? Bueno, la verdad es que para tener un corazón extraterrestre debes tener una base de operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder formar un corazón diferente conforme a la escritura, tienes que estar cerca de personas que estudian profundamente las escrituras, que anhelan escuchar el consejo perfecto de Dios que está revelado en su palabra para ser transformados. Y solo así, de esta manera, podemos tener un corazón diferente y podemos tener ese corazón extraterrestre que responde diferente a las dificultades, que se parece cada vez más a Jesús. No podemos parecernos a Jesús diciendo, no, yo voy a parecerme a Jesús estando solo, como los ermitaños, voy a encerrarme en una montaña y así no voy a pecar nunca más. Entonces no nos vamos a parecer a Jesús porque Jesús cuando vino estuvo en medio de multitudes, caminó entre nosotros, se despojó de él y estuvo en comunidad todo el tiempo. Ahora, quiero hacer una aclaración, ¿no? No quiere decir que, bueno, me volví cristiano y ahora me encierro en la iglesia y no salgo de ahí, nos volvemos un club social cerrado en el cual no escapo de las cuatro paredes, nunca salgo y no hablo con personas que no sean cristianas, no. De hecho, es todo lo contrario. Por eso repito, para tener un corazón extraterrestre que ilumina al mundo, tienes que tener una base de operaciones que te ayude a transformarte y a revelar las cosas que no están tan bien. Solo cuando otras personas nos lo dicen es que puede que nos demos cuenta que tenemos que cambiar o mejorar cosas. Entonces, por eso estamos abordando este tema. Perdón. No, está bien, también quiero mencionar que lo que tú y yo somos hoy en día, que seguimos trabajando, seguimos perfeccionando, pero lo que tú y yo somos hoy en día también es el resultado de una comunidad que nos precede. Sí, que de primero de nuestra comunidad primaria, de la familia, de los padres, pero también de una comunidad más grande que nos ha ayudado, nos ha discipulado, nos ha acompañado, se ha interesado por nosotros, se ha alegrado con nosotros, ha llorado con nosotros y es esto que ven hoy en día, no es el resultado final, pero sí es un proceso en el que más personas hacen parte detrás de De nosotros. hecho, hoy estamos grabando desde la iglesia. Hoy estamos en nuestra iglesia. Estábamos haciendo una grabación acá. Y también yo quería decir que yo pensando en momentos en los que no me hubiera gustado ir a la iglesia, y hay algunos que pueden recordarse porque quería quedarme jugando, haciendo otra cosa, pero a mí, Durmiendo. durmiendo, a mí siempre me ha gustado venir a la iglesia, no sé, es como algo que está, porque siento esa familiaridad, tengo esos amigos, es un lugar en el que crezco, en el que se han desarrollado mis dones y talentos, ahí fue donde aprendí a tocar batería, Hacer transmisiones en a vivo, hacer transmisiones en vivo, a barrer, no sé, a decorar, a actuar, actuar. muchas cosas, a cantar, bueno, intentar cantar, tú sí Sí, sí cantas, canta, sí canta. pero es como ese lugar en el que me he desarrollado y he crecido con un propósito. Y recuerdo una vez, aquí en la iglesia se hacen algo que llaman escuelas bíblicas, ¿no? Que son como una semanita de vacaciones en las que los niños Para veníamos y niños. teníamos clases, juegos, ¿Venías como asistente o como, como profe? en eso, al principio como asistente, ya después me Pero esta volví profe. experiencia Esta experiencia cuando era niño. desde asistente. Y entonces yo tenía como unos 10 12 años y me dio varicela.
justo en la semana que iba a comenzar la escuela bíblica. Yo recuerdo que me la sufrí toda la semana porque tenía que quedarme solo porque mis papás la dirigían. Entonces tenía que quedarme solo en la casa y pensar, me perdí esa escuela bíblica. Fue como muy difícil porque era ese lugar donde yo me encontraba feliz, donde encontraba a mi gente, donde crecía, donde me desarrollaba y bueno, me perdí esa escuela bíblica. Ok, gracias por compartirnos esa experiencia tan valiosa en este momento del podcast. Marisela del Diablo. Ok, bueno, vamos a seguir y para hablar de la iglesia traemos un momento de la época, sí, un momento específico que queremos recordar y que queremos traerles hoy, que está en Hechos 2, que está en Hechos 2, 42. Seguramente lo han escuchado, si no, pongan atención, pues que aquí les va. Hechos 2, 42 es un momento específico después de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llega este grupo de personas que empiezan a tener la misma fe y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Y Pedro toma la batuta y empieza a pasar esto. Hechos 2, ¿desde el cuál? 40 y 42. 42 dice. Voy a leer desde el 41 un poco. Sí. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, empieza a haber esa convicción genuina, ¿no? Esto que vivieron testigos oculares, empiezan a compartirlo y a decir, miren, esto que vivimos, estuvimos acompañando a Jesús durante 3 años, caminando con él día y noche, lo vimos resucitar también, ahora creemos que esto es verdad, creemos que es de esta forma y muchas personas empiezan a creerlo también y dice, cada día se añadían. ¿Cuántas personas dice que eran en el 41? Eh, Se unieron 3.000. Bueno, aquí es como interesante ver el contexto, ¿no? De lo que tú Claro, estabas diciendo, sí, sí, sí. que fue después de que Jesús ascendió, tuvieron que esperar unos días. Digo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y los bautice y los llene de poder para ser mis testigos en diferentes lugares. Y pasa que ellos están en una casa, en un aposento alto, en un segundo piso aproximadamente. 120 personas orando, reunidos. Y el Espíritu Santo vino y empezaron a hablar en diferentes idiomas y predicaban el Evangelio a personas que venían, porque justo estaban en el Pentecostés, que es una fiesta judía también. Y estaban ahí reunidos todos y venían de diferentes, judíos de diferentes partes del mundo conocido. Entonces hablaban diferentes idiomas. Entonces les sorprendió mucho empezar a escuchar en su propio idioma el Evangelio. Entonces ahí, en medio de todo lo que estaba pasando, Pedro empezó a predicar por diferentes lugares y en este momento predicó y empezó a mostrarles a través de la palabra cómo Dios había dicho y había prometido a Jesús y cómo la promesa se revelaba en Jesús. Todo el Antiguo Testamento se cumplía en Jesús. Y ahí, después de ese mensaje, fue que las personas dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Bautícense. Y entonces acá es como el contexto de lo que está pasando. Todas estas personas empezaron a unirse y empezaron a perseverar así en la comunidad, ¿no? Entonces es muy interesante que son personas que empezaron a escuchar el Evangelio, pasaron de ser 120 a 3.000 y ahora empezamos a ver lo que hacían y cómo trabajaban y cómo la comunidad se vuelve tan importante. ¿Y por qué hay que congregarse? Aquí vamos a empezar a profundizar en las razones y en la necesidad que tenemos como individuos de... Somos seres sociales, Sí. eso es verdad. Necesitamos a los demás. Dios lo hizo a través de la familia, lo hizo a través de los trabajos, de las diferentes como áreas sociales que tenemos. Somos seres sociales y eso es indiscutible. Sí.
porque necesitamos a los otros. Hay personas que han hecho un trabajo mental de cauterizarse su conciencia social y decir no necesito a nadie, pero necesitamos a las demás personas. Así sea para ir a comprar un pan, necesitamos que el otro exista. Entonces, a menos de que yo sea panadero, pero si soy panadero necesitaría la Los harina. Y ingredientes. bueno, sí, al final la Sí. cadena necesito a las demás personas para poder lograrlo. Entonces, eh, cuando nos damos cuenta de esto es, ahora, ¿qué parte o qué comunidad vas a hacer? Porque si no perteneces a la comunidad de la iglesia, perteneces a otra. Puede ser tus amigos del trabajo, puede ser tus amigos del barrio, puede ser, no sé, tu familia. Entonces necesitamos la comunidad. Entonces aquí empieza la comunidad a manifestarse dentro del plan de Dios, que es muy importante entender que aquí está manifestándose el mensaje del Redentor de lo que Jesús dijo en las personas y ya empieza a ser parte del voz a voz de los que creían. Así es, Eva, así es tremendo porque realmente este ejercicio de este momento específico me gusta pensar en todo lo que puede estar pasando por su cabeza, por su corazón, por su mente, ¿no? Sobre todo también Pedro, que Pedro tiene unos momentazos en los que me veo reflejada también cuando estuvo caminando con Jesús, momentos en los que desde sus fuerzas y su humanidad quiso hacer las cosas a su manera, estando con Jesús, y cómo tiene también este momento ahí de, bueno, ya no está Jesús, o sea, sí está, está en el Espíritu, está lo que nos dejó, está su enseñanza, está el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, que Jesús les dijo, les conviene que me vaya porque va a venir uno mayor. eh, Como este choque de tantos pensamientos de Pedro y decir, listo, hagámosle de aquí en adelante, en esto creo y lo voy a decir porque más personas merecen conocer la verdad que me ha cambiado a mí la historia, que ha cambiado mi vida y que quiero que más personas también puedan conocer, puedan vivir, podamos estar juntos, aprender más, crecer también en unidad, en palabra. Y él empezó, ¿no? Le creyó y em, este momento de ver cómo se van sumando las personas y decir, wow, ahora 3.000 personas, ¿cómo manejo esta situación? Pero empieza a pasar algo y es que perseveraban en tres puntos importantes. Y el primero es la enseñanza. El primero es la enseñanza, que creo que este es un punto clave que empieza a consolidar esta comunidad de fe. Si va a haber puntos de desacuerdo, lo que nos debe unir es nuestra fe, es en lo que creemos. Y no aplica solo para esa época, aplica entonces para también este momento contracultura que vivimos, ¿no? Sebas, también en la actualidad hay tantas corrientes de pensamiento, tantas formas de vivir, de que te prometen una libertad, un desaforo, un libertinaje, te prometen tantas cosas, pero realmente este es un punto crucial en el que debemos estar parados sobre la roca y es en qué creemos, en qué doctrinas hemos sido cimentados y qué es lo que nos une como comunidad, que es más fuerte que las diferencias. Me parece muy interesante que más adelante en el 4:20 Pedro y Juan dicen, no podemos callar lo que hemos visto y oído, tan frente al consejo, y es algo que nos está pasando también a nosotros, no podemos callar lo que hemos visto y oído, por eso compartimos, de hecho también por eso nace Corazón Extraterrestre, porque queremos compartir a través de los medios digitales esta palabra y la doctrina, que la doctrina ¿qué es? La enseñanza, esa relación que tenemos profunda con la enseñanza, y el 42 dice, en esta versión se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y con la enseñanza de los apóstoles no es otra que la enseñanza de Jesucristo. Los apóstoles están autorizados para extender por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios. Entonces, eh, la iglesia, la comunidad es un lugar en el que debemos mantenernos en la doctrina, en la palabra de Dios, en su mensaje. Si usted de pronto dice, no, pero en mi iglesia no enseñan la palabra de Dios, bueno, tenga cuidado porque si en su iglesia se está enseñando solamente cómo ser feliz, cómo Coach volverse un vocacional. coach vocacional que de vez en cuando menciona la palabra amén, y usted ya dice esto en la iglesia, no, cuidado.
Amén. Lo que usted va a aprender es la palabra, porque la palabra de Dios es útil para transformar, para animar, para redarguir, para ir hasta lo más profundo de nuestro ser y transformarnos y revelarnos lo que está bien y prepararnos para toda buena obra. Y más allá de entrar a hacer una crítica a lugares específicos, lo que queremos es retomar el ejemplo y los pasos a seguir que nos da la palabra de Dios de cómo debe estar cimentada una comunidad. Y es la doctrina, la oración y la comunión. Este primer punto, doctrina, es clave, es importantísimo y no estamos inventando nada, sino realmente guiados a lo que está diciendo la palabra de cómo debe ser una comunidad guiada por el Espíritu y conforme a las Escrituras. Sí, creo que también lo hermoso de la comunidad es que no todos nos las sabemos todas y hay algo hermoso, un ejemplo hermoso que es ser compañeros de camino a la iglesia primitiva también se le conocía como los del camino, porque bueno, todos los caminos conducían a Roma, pero ellos aprovechaban los caminos para predicar el evangelio, entonces era, si los encontraban en el camino, entonces los empezaron a llamar los del camino. Pero entonces, cuando somos compañeros del camino, que vamos, valga la redundancia, caminando juntos, empezamos a crecer los unos con los otros, desde las experiencias, desde lo que Dios te ha permitido vivir, desde el lugar donde te has preparado, desde los dones y talentos que Dios te ha dado. Entonces, creo que es muy lindo entender que hay personas que conocen mucho más la doctrina, la palabra, porque llevan más tiempo, porque han profundizado más, y hay otras personas que quieren escuchar, quieren saber más sobre eso. Entonces, por eso yo creo que la comunidad es hermosa porque es el lugar donde nos encontramos personas que saben con personas que no sabemos y crecemos juntos y lo que sabe uno no lo sabe otro, pero todos cimentados en la palabra de Dios y en la revelación que está aquí dada en su palabra. Entonces, por eso creo que también es tan importante la comunidad. Los, ¿cómo es que se llaman los caballeros? Solo, no, solo este que actuó Johnny Depp. Jack Sparrow. Jack Sparrow. No, no, ¿Sí? no, no. Había otra película en la Y ellos son los de que tijera. es muy antigua, donde él hace de un indio americano, el llanero solitario. Ok, charadas es esto. Charas. Entonces, el llanero solitario ya no se trata de llaneros solitarios en este tiempo, sino de personas que crecen las unas con las otras, de comunidades que crecen y prevalecen en la palabra. Y como decía al principio, cuando Cristo vuelva, viene por su novia, por la iglesia santa y sin mancha, o sea, una iglesia que se mantuvo en la palabra, prevaleció y vivió conforme a eso y tuvo un corazón fuera de este mundo, un corazón extraterrestre. Entonces, por eso creo que también yo me lo digo a mí mismo. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, porque es el lugar donde crezco. ¿Y tengo problemas con personas? Sí, hemos tenido problemas con personas, pero cuando los solucionamos, nos parecemos más a Cristo. Cuando restauramos al otro, nos parecemos más a Cristo. Entonces ahí es donde digo que por eso la comunidad es un espacio para santificarse, para prepararse, para darse cuenta de uno de lo que está mal, para corregir, para abrir los ojos físicos y espirituales frente a las verdades eternas. Además que la palabra misma nos promete que su palabra es un seguro, que su palabra no vuelve vacía, que su palabra es una roca firme, es una buena senda por la que podemos caminar, es una guía segura por la que podemos transitar. En Isaías 55:11 dice, me va a permitir leerlo aquí, mi amor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Otra versión dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa también es la promesa y no es una promesa, o sea, es una promesa individual, pero también aplica para una comunidad que está cimentada sobre la palabra. Entonces nos vamos al segundo punto en el que perseveraba esta primera comunidad, esta iglesia primitiva, que es la comunión. Que por primitiva nos referimos a Ah, en una iglesia es- neandertal o así que no tenía, no, 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 sino que es la primera si iglesia, podría decirse como la primera iglesia. el primer modelo de lo que hoy en día
conocemos como iglesia. Exactamente, no es como esa escalera de valor de, eran los primitivos y nosotros ya los desarrollados, no. No, De hecho, es una iglesia que nos sirve de gran ejemplo de es el cómo modelo. debemos vivir y de cómo se debe desarrollar la comunidad cristiana. Ujú, exacto. Ahora vamos entonces al segundo punto en el que perseveraba esta comunidad y es la comunión. Porfis, Cevitas lee ahí en Hechos 2:42 la parte donde menciona la comunión. Entonces, voy a repetir un momentico, se Sí, mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, que fue lo que vimos, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración, dice. pasamos entonces, Cevitas, al otro punto y es la comunión, a esto que estabas leyendo ahí precisamente y vemos también dentro de esta dinámica cómo empezó a, a desarrollarse ciertas funciones, ciertas tareas que no solo se ejercían ahí en medio de ellos para ellos, sino empezó a pasar algo. Lo que primero hizo Pedro, que fue evangelizar. Entonces, desde la comunidad hacia afuera, compartir su fe, compartir el evangelio y va muy en línea de lo que tú venías mencionando de no es una invitación a encerrarnos en un círculo hermético de decir, bueno, ahora estoy solo con mi iglesia y esta es mi comunidad en la que me santifico y aquí voy a perfeccionarme y no hablo con nadie más. No, porque aquí nos menciona una tarea importante y es desde el punto de partida de esto que estamos leyendo y es Pedro compartiendo su fe. Entonces, esa es una primera tarea que empieza a ejercer la comunidad hacia afuera, compartiendo mi fe, evangelizando. Sí, y acá algo muy importante, y es que si no se quedara solo con permanecían en la doctrina de los apóstoles, uno diría, listo. Entonces tengo que ir solo a una clasecita, escuchar la doctrina de los apóstoles y ya está, me lo memorizo y me voy para mi casa. Pero no, aquí la comunidad y la iglesia, por eso es tan importante, da un paso más obligatorio y súper necesario para la vida. Y es, no solamente se trata de ese conocimiento doctrinal, de saberte versículos, palabra, contexto, de profundizar en la palabra escrita, sino compartirlo y colocar en común las cosas, la común unión. Entonces, unidos en estas cosas que tenemos en común, se vuelve muy importante. Entonces, por eso es que la doctrina es muy importante, es base y fundamento para la vida cristiana, pero compartirla con los otros, vivirla con los otros, llevarla de la Biblia a la vida, se vuelve totalmente necesario. Entonces, las personas que a veces vienen y dicen, no, yo, por ejemplo, hoy los domingos, el culto es a las 10, acaba a las 12. Yo llego a las 10, me voy a las 12, no hablo con nadie más y listo, el otro domingo nos vemos. Son personas que no están disfrutando verdaderamente de la comunión, del desarrollar relaciones profundas, del conocer al otro, del preocuparse por las otras personas. De hecho, hay como un concepto muy interesante de C.S. Lewis y es eh, la base del cristianismo es salir de uno mismo y preocuparse por el otro. Es olvidarse muchas veces de uno. De hecho, la palabra dice, ama a los otros como a ti mismo, porque amarse a uno mismo es algo totalmente natural. Uno busca su beneficio individual siempre. Pero cuando te preocupas por el otro, estás saliendo de ti mismo y generando ese reconocimiento, lo que hablábamos en la anterior de la otredad, como que el otro es otro mundo, pero en el que quiero compartir algo en común y me preocupo por él, veo sus necesidades, desarrollamos amistades, crecemos juntos. O sea, no se trata simplemente de tener conocimiento y letra y textos, sino llevarlo a la vida los unos con los otros. Y esta intencionalidad que implica las relaciones, que también hemos hablado en otros capítulos acerca de las relaciones, de cómo amar mejor, de cómo fortalecernos en estas relaciones, pero sobre todo hacer énfasis en este punto y es esa intencionalidad de preocuparme por el otro y de abrirme también, que a veces no es tan fácil. Yo puedo ser un buen receptor de lo que pasa con el otro, pero desde salir de mí me cuesta un poco. Y esta comunión nos implica darnos tanto como recibir del otro. Y otra cosa que empezó a pasar aquí en esta comunidad es que cuando ya conocemos al Señor, cuando empezamos a tener doctrina, a ver que tenemos puntos en común, a ver lo que nos une, algo natural
Yo digo que esto es inevitable, que cuando conoces al Señor, en consecuencia, lo adoras, porque es imposible no conocer tantos detalles de lo que ha hecho, de su naturaleza tan todopoderosa, tan encima de cualquiera de nuestras expectativas, que en consecuencia también en comunidad empezamos a adorar. Y qué precioso es también exaltar en comunidad. Ese es otro punto importante que empezó a pasar, que entonces hacia afuera compartían el evangelismo. Hacia arriba, en esa relación que se empezó a crear también de forma vertical e individual con Dios, era una adoración profunda, y hacia adentro, entonces, sirviéndonos, Fortalecimiento sirviéndonos. de la comunidad. Sí, y el siguiente punto está un poco ligado a lo que acabamos de hablar del partimiento del pan, ¿no? Porque, bueno, algunas versiones dicen que el partimiento del pan, pero también tanto el partimiento del pan como de la cena del Señor. Entonces, de hecho, hay muchos comentarios que los cristianos no toman, pero comen. Como que esa es como una idea que se tiene. Y bueno, es que alrededor de la mesa y de la comida pasan cosas muy importantes. De hecho, hay una teología muy interesante, como una rama de la teología, que es la teología de la mesa. Entonces, cómo la mesa se convierte en un punto central de crecimiento. Y la iglesia primitiva lo hacía, compartían los unos con los otros, porque cuando nos sentamos en la mesa, todos estamos al mismo nivel y todos tenemos la misma comida. Y no importa que tú seas estrato 10 estrato uno, bueno, en En Colombia Colombia se maneja por por estratos. estratos. O sea, no hay diferencias sociales Exacto. en ninguna rama, No hay diferencias sociales en ninguna rama, sino estamos iguales, comiendo lo mismo, hablando, al todos mismo en nivel. un círculo, viéndonos la cara a todos. Entonces, por eso es tan hermoso, pero también la cena del Señor es que recordaban porque estaban unidos, ¿no? No se trata simplemente de listo, vamos los domingos, leemos un librito y vamos después a comer a un buen restaurante. Súper, ¿no? Porque eso se vuelve un club social. Nuestra motivación y razón de ser, y esto es lo hermoso, es Cristo Jesús. Y por eso celebrar la Cena del Señor, que es este símbolo que hacemos en memoria de Cristo, de comer el pan y tomar el vino o el juguito de mora, dependiendo de lo que tomen en su iglesia. Pero es recordar esto, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo que se entregó por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, también hacía parte de la comunidad, no estar recordando juntos. Esto recordar, la palabra recordar me parece hermosa. Es precioso. En latín, recorderis, volver a pasar por el corazón. Entonces, en la cena del Señor pasa eso, en la Santa Cena. Es volver a pasar por el corazón lo que hizo Jesús, volver a pasar por nuestra mente y corazón ese gran sacrificio que nos libera y hoy nos da una razón de ser y un motivo para vivir. Y nuevamente estos son recordatorios, ese recorderis, que volvamos a pasar por el corazón lo que ya estaba dicho en las escrituras de cómo tener una comunidad sana conforme a lo que el Señor quería que empezara a pasar con su iglesia, con las personas que se reunían en torno a esta doctrina de decir: Jesús vino, murió, resucitó y Él es el único camino, verdad y vida para alcanzar la vida eterna. Y dice la palabra también que con Él fuimos juntamente crucificados y ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, una vida eterna que trasciende más allá de este mundo, que va con este corazón extraterrestre Así es. que queremos compartirles. Y hoy traemos también un dilema, y este dilema es el dilema del erizo. Es un dilema de el padre del pesimismo metafísico. No es cristiano, pero se trajo un buen dilema que nos sirve hoy para ilustrar. Y Arthur, Arthur Schopenhauer decía, me permito leerlo: un día muy helado, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente la necesidad de juntarse para darse calor y no morir congelados. Cuando se aproximan mucho, sienten el dolor que les causan las púas de los otros erizos, lo que les impulsa a alejarse de nuevo. Sin embargo, como el hecho de alejarse va acompañado de un frío insoportable, se ven en el dilema de elegir herirse con la cercanía de los otros o morir. Por ello, van cambiando la distancia que les separa
hasta que encuentran una óptima en la que no se hacen demasiado daño ni mueren de frío. Es tremendo dilema, pero nos muestra cómo, bueno, aquí ejemplificado con animalitos, con erizos, pero en momentos claves, yo digo que en todo momento nos necesitamos, nuevamente estamos creados para estar en comunidad. Eh, Cuando Schopenhauer lo escribía, quería explicar la sociedad moderna actual, bueno, de su tiempo, pero también de nuestro tiempo. Aplicado ahí. Y lo que quería reflejar es que somos interesados y que buscamos nuestro bien sobre cualquier cosa, pero que a veces nuestro bien va a beneficiar o afectar al otro. Pero en el cristianismo debe empezar a pasar algo diferente. Nuestra fe en los seguidores de Jesucristo debe ser diferente. Y somos personas heridas, esa es la verdad. Desde que el pecado entró en nuestras vidas, somos personas heridas, buscando a ese Salvador, buscando que alguien nos salve, buscando sentido y propósito. Pero en Cristo Jesús encontramos ese sentido y ese propósito. Y es en la comunidad, en la iglesia, que, que empezamos o debería ser el lugar donde somos sanados y somos restaurados, ¿no? No es el lugar de la gente perfecta que mira por encima del hombro, no. Somos personas iguales. Hay una explicación muy interesante y es, somos un mendigo diciéndole a otros mendigos donde hay pan. O sea, lo que estamos diciendo es, encontramos el pan verdadero, la vida misma, a Cristo Jesús, y queremos mostrarle a otras personas que también pueden venir a comer de ese pan, a probar ese pan que es Cristo Jesús. Entonces, este dilema del erizo debería ser diferente y yo sé que en iglesias han herido, quizás también en la nuestra. Hay personas en las que han Han estado sido heridas heridas. y yo creo que es necesario pedir disculpas, pero también hacer un llamado a ese crecimiento de poner primero la mirada en Cristo Jesús, obviamente, pero también a buscar restaurar a los demás y ayudar a sanar a los demás. Y también, Sebas, ver que de esa responsabilidad también puedo asumir yo. Estoy tomando un rol activo dentro de esa comunidad. Una vez me recibe y me acoge la comunidad, ya hago parte de esa dinámica y también puedo entrar a actuar sobre cosas que veo, puedo aportar desde lo que soy, desde lo que el Señor me ha permitido vivir. No entro solo como un espectador. Entonces, hoy nos permitimos aquí en este podcast, como decía Juan, pedir perdón, pero también les hacemos la invitación a involucrarse, a tomar un rol activo dentro de el cuerpo de Cristo y ayudarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros y edificarnos para alcanzar la estatura del hombre perfecto. Si puedes ir buscando, mi amor, mientras, segunda de Corintios 5, 16 al 21. 16 al 21, porque es clave también que podamos ir entendiendo esto y que podamos quedarnos con esta invitación y con este modelo que nos deja su palabra y que nos invita a ser una comunidad fortalecida en lo que Cristo dice. 2 Corintios 5:16 dice, 16. así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el referente que tenemos. Nuestro referente es lo que el Señor ya hizo y esa nueva naturaleza que nos da para tener herramientas y
buscar la paz. En Efesios dice, procuren la paz. En lo que a ustedes dependa, de lo que ustedes concierne, busquen la paz en todo tiempo, en todo momento. Busquen reconciliarse. ¿Por qué dice busquen reconciliarse? Porque antes va a haber puntos en los que no conciliamos. O sea, es una consecuencia también. Va a haber diferencias, vamos a tener conflictos, es una promesa que les hemos hecho antes, porque somos diferentes, pero desde esa pluralidad de que nos hace ser humanos, desde ahí también el Señor nos invita a seamos como Cristo y procuremos la reconciliación los unos con los otros. Vamos a compartir nuestra fe hacia afuera, vamos a fortalecer esa relación individual que tenemos con nuestro Dios, nuestro Creador, y vamos a servirnos en comunidad, porque es necesario, porque es un llamado a ser cuerpo, a asumirlo y a trabajar para que Cristo encuentre una iglesia conforme a lo que Él nos enseñó. Y bueno, si continuamos estudiando el capítulo, hay mucho más que, que decir. De hecho, después dice que ganaban el favor también de las personas de afuera de la iglesia por cómo se relacionaban, por cómo eran comunidad, que muchos vendían las cosas que tenían para ayudarle a los otros. Esto también teniendo en cuenta que como venían de diferentes partes del mundo para esta fiesta de Pentecostés y la Pascua, venían para la Pascua, lo que pasó fue que no tenían dónde dormir, entonces vendían las cosas porque querían quedarse ahí porque la iglesia estaban haciendo, pero después de eso ahí se reunían en las casas, así que no lo vendieron todo. Pero a lo que hoy es, la comunidad debe movernos también a ayudar al otro, a desprendernos de cosas. Ahora no te estoy diciendo que vayas y vendas todo y lo des en tu iglesia, no, no es el llamado. El llamado es a preocuparse por los demás y con lo que tenemos poder ayudarles. Y si ya ves y ya tienes mucho y dices, voy a vender una casita porque tengo 20, pues está bien. O lo que Dios te llame a hacer, pero eso sí, que no te manipulen para hacerlo, Sí. sino hacerlo desde la obediencia, pero que sea también dictaminado por Dios mismo y su palabra. Entonces, la comunidad, la iglesia, necesaria, yo diría que obligatoria para todo aquel que es seguidor de Jesús, porque es el Para todo lugar. aquel que se involucra en la lectura de la palabra, es, es como hacer oídos sordos y esta partecita me la salto, ¿no? Ah, Es un mandato, entonces. entonces, congréguense, pueden ir a iglesias, si necesitan una iglesia, nos pueden escribir y buscamos una cerca de donde vivan también. Eh, a nuestra iglesia también son bienvenidos cuando quieran, todos los domingos a las 10 de la mañana, se llama El Olivar. Entonces, eh, queríamos compartir esto también. Cuéntenos si les gusta también este modelo de profundizar en la palabra, en versículos, estudios más profundos de la Biblia, para, porque lo que verdaderamente nos da un corazón extraterrestre es tener nuestra referencia de vida en la palabra y el verbo, la palabra, se hizo carne y esa carne habitó entre nosotros, Jesucristo. Entonces, ese se llama. Y dar herramientas o dar algunas aplicaciones prácticas en el día a día. Eso es lo que realmente nos lleva a tener este corazón extraterrestre con principios que no son de este mundo, pero que habitan en este mundo. Les dejamos una invitación entonces a que puedan buscar estrategias para fortalecer su interacción dentro de la comunidad donde están. Bueno, primera tarea, si no se están congregando, busquemos un lugar para que puedan congregarse, aprender. Y quiero decirles que la pandemia nos ha dejado muchos accesos a iglesias de forma virtual, pero eso no es hacer comunidad. Entonces, los invito a que asistan presencialmente a una comunidad donde sepan cómo se llama, Sí. donde se los puedan conocer y ver presencialmente. Nuevamente la pandemia nos dejó como estas herramientas y ahora podemos acceder. También estamos aquí hoy con ustedes gracias a estas nuevas herramientas, pero es necesario, congréguense. Y va a haber dificultades, van a encontrar problemas, pero si usted es una persona que escapa de los problemas, créame que nunca va a ser transformada y en la incomodidad es que está el crecimiento.
Así que ahora no le estoy diciendo que vaya a una iglesia a pelear. Lo No, que le estoy diciendo es que entienda que puede encontrarse con personas de diferente carácter, de diferente que tipo, seguro se va a encontrar. y que también ellas tienen que ser transformadas, pero al final lo que debemos buscar es parecernos más a Jesús, y en la comunidad del hierro con hierro se afina, y así es que vamos formándonos. Así que no le tengan miedo a la dificultad. Hacemos un elogio a la dificultad, porque cuando hay dificultad hay crecimiento, hay desarrollo. Ahora no es que usted se vuelva un mártir de vengan y me pegan todos para crecer, no. Lo que buscamos es entender que la dificultad hace parte de la vida, pero como usted la afronte o la viva, va a ser muy importante para su desarrollo. Así que congréguense, vayan a la iglesia, Dios los bendiga. ¿Algo más que decir, Juan Pablo, María Alejandra? Juan Pablo aún no, pero yo les digo que los queremos mucho, que nos vemos en un próximo capítulo, que bueno, eso, Que nos sigan, síganos, que le den me gusta. compartan, El compartan. número 155 que se desconectó, vuelvan a llamar y compártanlo con su familia y amigos. Los queremos. Chao amigos.